Arrancamos con el segundo módulo de taller Miedo al Volante, versión Pocket y en casa, y esta vez vamos a estar conversando con dos dueñas de academias de conducir e instructoras de manejo. Ellas son Vilma Escurra y Karina Maeguibo, quienes nos van a dar todos los consejos para lograr estar al volante, disfrutar estar al volante haciendo lo que hay que hacer, conduciendo. Disfrútalas. Bueno, acá tenemos a estas dos genias que ya anteriormente las presenté, Vilma y Karina, así que muchísimas gracias por ser parte de este módulo 2 del taller de miedo al volante. Y vamos a arrancar con una pregunta de ustedes desde su experiencia de instructoras y también de dueñas de escuelas con tantos años acá en la Argentina. ¿Qué es para ustedes, si quieres empezamos con Vilma, qué es para ustedes el miedo al volante? Bueno, buenos días, Tuli, Karina. Hola. Un gusto estar en este lugar con ustedes participando. Miedo al volante. En realidad no difiere el miedo al volante a cualquier otro miedo que nosotros podamos sentir. Porque digamos, el miedo es una estructura, una respuesta, digamos, a cualquier cosa que se nos presente y que sea vivido como una amenaza. Y el miedo al volante en realidad es el que nosotros trabajamos en las escuelas, no hablamos de las fobias, que es algo más complejo, sino el miedo al volante es miedo a la interacción, a que esa cuestión hostil del tránsito se presente como invalidante. Y de allí que aparezcan algunas cuestiones fisiológicas y nosotros proveemos de herramientas para eso. O sea, con atención de lo que se necesita, por qué nos llama, cómo es su postura corporal y demás. Digamos, esto, digamos, en resumen, es una emoción natural que se manifiesta en un lugar puntual, que es el auto, o manejando el auto, o interactuando con otros autos. Perfecto, Vilma. Y Cari, en base a esto que dice Vilma, de Ujú. que se manifiesta en esta situación, porque siempre lo que hablamos entre las tres y lo que hablamos en nuestro primer módulo, es que, como bien Vilma dijo, el miedo no es miedo puntual al tema del auto, porque hay distintos miedos. Yo siempre cuento que tengo miedo a volar, aunque lo trabajo, aprendo sobre cómo es el avión y todas las cosas que me generan seguridad. Hay gente que tiene miedo a las alturas, hay gente que tiene miedo a las arañas, y siempre hay distintos miedos que uno manifiesta. ¿Qué es lo que te manifiestan a vos, Cari, cuando llegan a tu escuela? ¿Cómo manifiestan ese miedo? ¿En qué expresiones o en qué ejemplos? Tenés de todo, no todos lo manifiestan de la misma manera. En realidad, hay gente que se te siente y dice, Iñaki, no sé nada. En realidad yo amigo, nadie nace sabiendo, todos tenemos el derecho de aprender, que es nuestro lema en Karina Autoescuela. El tema la gente viene con terror, porque no se subió nunca. O te vienen y te dicen, no, porque intenté con papá, contigo, con mi tía, con mi primo, con mi amiga, con mi novio. Lo que pasa es que ellos pueden saber conducir, pero no pueden saber enseñar, tener la pedagogía para enseñar y sacarte ese miedo, darte cuenta cómo estás agarrando el volante, estás temblando. Pero nosotros tenemos una parte de psicopedagogía, digamos, pedagógica, que decimos, no te pongas nervioso, tranquilo, aflojate, relájate. De esa forma nosotros tratamos de relajar a nuestros alumnos y decirle, mira, vos podés. Lo primero que, porque esto es lo mismo, la palabra no tratamos de ni utilizarla, porque si no se bloquea, el miedo te bloquea. Cuando uno se bloquea no puede reaccionar. Y uno cuando está arriba del auto, lo que tiene que 2 décimas de segundo para reaccionar. Entonces nosotros les explicamos, lo primero que hacemos es explicarles que no tienen que tener miedo, no tienen que dudar de lo que están haciendo. Que tienen que saber que lo que están haciendo está bien hecho. Por eso sí, le explicamos todo, corresponde, cada paso. Yo siempre les cuento a mis alumnos, cuando hago el curso teórico, que yo cada vez que conduzco pienso, ¿de qué manera explico esto para que los alumnos me puedan entender? Porque
viste que cuando te enseña cualquiera, ¿sí? Papá, mamá, tío, primo, te explica, pone embrague primera. Y no les explican para qué sirve el embrague, cómo tiene que poner la primera. Entonces, si uno no se subió al auto nunca, no sabe. Entonces, ellos pueden saber conducir, pero no enseñar. Y el tema está en que no saben manejar el miedo de esa persona. Y encima se preocupan más por el auto que por la persona que tienen al lado. Entonces, ese es el problema. ¿Entendés? Es darse cuenta de cómo es el miedo que tiene que tenés al lado. Y te das cuenta en cuanto agarró el volante. Totalmente. ¿Y vos, Vilma, qué manifestaciones Bien. te hacen? Porque, por ejemplo, a nosotros en Mujeres al Volante hay distintas situaciones que nos manifiestan. Yo tengo miedo de atropellar a alguien, yo tengo miedo de No. romper el auto, yo tengo miedo que no pueda frenar, yo tengo miedo a las autopistas, de no poder salir en las autopistas, que es algo que trabajamos mucho en el taller que hicimos con Vilma el año pasado. Entonces, ¿cómo, Vilma, te van llegando esas manifestaciones que obviamente son todas situaciones imaginarias que tenemos en nuestra cabeza? Exacto. Totalmente, son todas cuestiones que a veces vienen de la historia personal y que, como bien decía Karina, uno escucha o se da cuenta desde el primer momento, desde que se sienta, o a veces hasta notar que están temblando, no solamente lo que se dice, sino están expresando con su cuerpo Ese miedo. ese temor. Pero por sobre todas las cosas uno tiene que centrarse en el trabajo como instructor que uno tiene, que es hacerse cargo del deseo de manejar del otro, acompañar ese deseo de manejar y explicar que nada es terrible, que el auto es una máquina como cualquier otro auto y que uno tiene que conocerla. Si no se conoce la máquina, mal se puede interactuar con las máquinas. O sea, lo que hace un ratito Karina decía de explicar en la primera clase, que es casi sin moverse, solo hablando, escuchando, empatizando con el corazón del otro o de la otra, y hablar de lo obvio, hablar de que es un volante, que es un embrague, y, digamos, sin ser mecánica, presentar para qué sirve el embrague, qué función tiene el acelerador y el freno. Otra de las cosas que siempre preguntan los aspirantes es no sé dónde termina mi auto. Y por eso una de las cosas, digamos, de inicio es acercarse al volante, intentar ver la trompa del auto, cuando en realidad de lo que se trata es de discriminar el espacio que tiene y ocupa con el auto. O sea, como entender que es una cuestión, una ganancia espacial que es muy distinta a la de el ancho de los hombros o de las caderas. Aquí es algo un poco más con un hombro derecho más agrandado, como siempre digo yo, e intentar con ejercicios ganar ese espacio, ver cómo se siente en relación a la calle, y cómo se siente usando los espejos en relación a los otros autos. Bien dice Marina que del miedo no hay que hablar, porque hablan los que no se llaman. Del miedo hablan ellos. Y uno tiene que decir que eso con práctica frecuente, se supera. Pero entonces, uno de los puntos más... Importante Perdón, uno de los puntos que más recomiendan ustedes para ir, porque viste que a las mujeres nos gusta tener como cómo arrancar. Entonces, nada, yo tomo la decisión porque hay una realidad que el primer miedo que genera es tomar la decisión. Decir, bueno, yo voy a lograr estar al volante. Hablo, por supuesto, de las personas que tienen estas sensaciones de miedos a la hora de... Se está cortando como la conexión, ¿me escuchan bien? Hola, hola.
Estas son las fallas. Yo Yo te cuento porque estás frenando en el embrague. Tal cual. Así se escucha, así como que va corcoveándose, sí. ¿Ahora se escucha bien? Ahí está Vilma. Bueno, mira, un detalle. Ahora sí. No te vemos, pero te escuchamos. Ahí te veo arriba. Te quedaste como paradita. No, ahora estás como, estoy no sé bailando. Vilma si te ve igual. Listo. No, ahora sí, ahora sí. Listo. Son las cosas que pueden pasar en esta cuarentena. Hablamos de los miedos y pues, se puso nerviosa la cámara. Sí, se pone nerviosa la atención. Sí. Entonces, son estas situaciones, vamos a lo que te puede pasar, que ante una situación que vos querés que salga todo bien, pasan estas situaciones y también es mantener la calma, que saber que después en algún momento se va a arreglar. Entonces, lo que estaba diciendo cuando se cortó la conexión es, nada, las mujeres lo que nos encanta cuando tomamos la decisión es ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Entonces, uno de los pasos que les manifiestan las mujeres cuando tienen esta necesidad ay, otra vez, yo ahora no las estoy viendo. Sí. Vos te quedaste parada ahí. Ay, ahí estamos. Ahí va. Bueno, después vamos a editar todas estas partecitas. Bueno, tomé la decisión, voy a lograr estar al volante. Llaman a Vilma, Karina, quiero hacer el curso de aprender a manejar. Es bueno manifestar que tenemos miedo, porque creo que ahí es la instructora que ustedes van a recomendar. Entonces, nada, manifestar eso, que es uno de los primeros consejos que siempre damos, decir, mira, Vilma, Cari, yo tengo miedo a manejar, que a mí es lo que me pasaba con el avión, que yo lo manifestaba. Llego primer clase. ¿Cómo se hace para trabajar todos esos nervios que se generan desde lo corporal? Porque ustedes siempre cuentan que hay muchas mujeres, también varones, pero nuestra charla va apuntada a mujeres, que les tiembla el cuerpo cuando se suben al auto. ¿Cómo lo aflojan? Primero decir, relájate, no va a pasar nada. Nosotros tenemos el doble comando, si hay que reaccionar, si vemos que vos no reaccionás, reaccionamos nosotros, para eso es el doble comando. Y darle tranquilidad. Yo cuando veo que están con manos duras, les toco así la muñeca y digo, aflojame esto, porque si yo te digo, vos no me permitís girar el volante a mí para ayudarte. Entonces, aflojate porque si no, aparte el auto va a ir para todos lados. Si vos necesitas que vaya derechito. O sea, darle tranquilidad. Explicarle de una manera donde ellos se den cuenta que vos estás segura de lo que estás haciendo. Si ellos tienen seguro a vos, ¿sí? Que sos el instructor, ya ellos van más tranquilos, ¿sí? Por eso yo siempre digo que está bueno el tema de saber enseñar a conducir, ¿sí? Porque le das esa seguridad. Lo importante acá es darle seguridad al que vos tenés al lado y decirle, nada te va a pasar si vos reaccionás cuando tenés que reaccionar. ¿Sí? Entonces, sí, y también en base a lo que dijiste. La práctica, lo importante, perdón Luli, lo importante es la práctica, porque yo tengo alumnas que vienen y dicen, no quiero una clase por semana, y yo las digo, la verdad que una clase por semana, porque las que vienen con licencia que tienen miedo al tránsito, estoy hablando, ¿eh? Entonces les digo, no, vos tenés que hacerlas todas seguidas. ¿Por qué? Porque acá lo importante es la práctica es la continuidad, es todos los días un ratito. Si tenés tanto miedo, da una vuelta a manzana. Al otro día agregate otra vuelta a manzana, ya que sean dos. Y otro día hacen un trayecto chiquito, a la casa de papá, a la casa de mamá. O sea, pero con seguridad vos no vayas con nadie, andá tranquila. Si te para el auto, o lo parás, o el auto muerto, volvés a encenderlo y empezás de cero. ¿Qué empiezo de cero? Apago el motor, pongo punto muerto y pongo primera y después vuelvo a encenderlo. O sea, vuelvo a encenderlo, pongo primera y después sigo tranquila. Cuanto más nerviosa te pongas, más te apures, peor va a ser, porque peor no se te va a apagar el auto. Entonces, es darle seguridad. Nosotros tratamos de darle esa seguridad que ellos necesitan. Sí, no solo seguridad, sino algo que ocurrió también recién en la charla. Poner humor. Sí. Poner mucho humor. Yo, cuando noto esto de la tensión fuerte, digamos, ¿no? El temblor, que eso aparece desde el momento en que salimos de la escuela a buscar el auto, en esos 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos que nos permite, yo ya sé cómo voy a comenzar la clase. Y la comienzo diciendo, esto es un auto. Y eso de decir, esto es un auto,
generalmente relaja porque se ponen, o sea, se ríen o dicen, bueno, claro, y se empieza a desvincular la máquina de lo que uno siente y que es previo, es de la historia de la persona. Por eso, cuando insisto en esto que dije hace un rato, el instructor se tiene que hacer cargo del deseo de quien la llamó y decir, vos querés esto, yo te voy a ayudar, voy a aportar toda mi experiencia, todas mis ganas, todo mi humor, y mi continencia, porque a veces también ocurren cosas en el auto que son de descarga emotiva. Entonces, también hay que escuchar eso, escuchar el corazón, digamos, el corazón interno, no es el pum, 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 nada más. Sí, tal cual. Y ya digo, con humor, porque también noto que en las primeras salidas, después de que uno explicó qué es el embrague y qué lugar ocupa, etcétera, 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 digo así en forma abrupta, un momento, olvidé decir algo. Entonces se ponen atención y yo digo, respira. Sí, tal cual, no respira. Esa cosa que tienen, Sí. lo mencionas, decís, respira, y ahí se aflojan, se ríen, y comienza un vínculo, a veces encantado. Sí, diferente, totalmente. Sí, lo que pasa es que hay una realidad que es el miedo a lo desconocido y por eso yendo a los pasos que tanto nos gustan las mujeres, el conocer el auto te quita esos fantasmas que uno tiene. Me gustó esto que vos dijiste recién, Vilma, y que Cari dijo en otra pregunta. Bueno, acá te presento, esto es un auto. Y cuando empezás a conocerlo, por eso uno de los segundos puntos es el conocimiento que te genera cuando te explican bien cómo funciona el auto, que es lo mismo que me pasó a mí con el avión. Entonces, como sabés cómo reacciona el freno de mano, el freno, los autos obviamente que tienen más sistemas de seguridad, cómo funciona el airbag, el ABS que hoy todos los autos tienen. Entonces, y algo que dijo Cari, el estar tranquila que ante una situación, en tu arranque, está el doble comando. Entonces eso te da una tranquilidad, por eso es tan importante aprender con autos de autoescuela y escuelas obviamente que están registradas en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la ciudad o a nivel nacional. Eso es lo importante porque te da una tranquilidad de confianza y de trayectoria. Totalmente. ¿Y cómo son? Siempre algo nos preguntan las mujeres que todavía no, quizás difieren en las dos escuelas, pero sé que la base es la misma. ¿Cómo son los pasos de las clases? Primer clase, segunda, tercera, creo que trabajan con 6 clases en el arranque. Corríjame si me equivoco. Si quieren cada una, puede contar cada uno qué es lo que hace en cada clase hasta que llegan al terrible momento de estacionar, que también algunas mujeres tienen ese fantasma, y me pasó ahora enseñándole a mi hija, que es lo único que le enseñé, todavía no sacó la licencia, pero nada, me decía, uy, la verdad que cuando te lo explican bien lo del estacionamiento, me sentí muy orgullosa, es algo sencillo y que el hecho de la práctica hace que no te pongas nerviosa cuando alguien impaciente te toca la bocina cuando quieras estacionar. Así que si quieren contar cada uno cómo son los pasos, Cari, si querés empezar vos y después sigue Vilma. Bueno, nosotros en Camino el 3, el nivel principiante, el nivel intermedio, el avanzado. El avanzado es para el que tiene licencia y tiene miedo al tránsito. Si tiene más de 6 meses, hacemos una en autopista. Para los principiantes, en realidad, porque nosotros vamos enseñándole, como dijimos antes, bien dijo Irma, la primera clase son 20, 25 minutos, nosotros las hacemos de 1 hora, de charla, de relajar, de que se sienta tranquilo, que se sienta seguro, explicarle lo que es
cómo se maneja, lo primero que explicamos es que se tiene que poner el cinturón de seguridad, después el tablero, los espejos, las luces, los cambios, todo. Los comandos, obvio, y después le damos casi cada 2 días. Más o menos, son 3 en una semana, 3 en la otra, y la última antes la dejábamos para la pista de examen. Hoy no nos permiten entrar en la pista de examen. Entonces tratamos de explicar, hacer el mismo circuito, ¿sí? que te toman el día del examen, pero no en la pista como conocían antes del circuito, que eso estaba bueno. La verdad es que con 7 clases les alcanza, y lo que yo creo que es, siempre les digo, es la práctica. Ellos tienen que practicar una vez que tengan licencia, salir. Y el estacionamiento no se tiene que hacer problema, porque si usan los tips que se les dan, tanto Vilma como yo, se estacionan perfecto. El tema es darle bolilla a los tips, ¿sí? A los puntos de referencia. Bueno, yo, digamos, voy a decir que algunas cosas nos parecemos. También damos clases de 1 hora, no de media hora. No existe la clase de media hora, no se aprende. Y para el que tiene miedo, si tiene una clase de media hora, dice, ya falta poco, ya termina. En cambio, en una clase de 1 hora, una vez llegado a ese punto donde está cansándose, está activándose toda la adrenalina, en esa segunda media hora es cuando se comienza a aprender. Es donde dice, bueno, no la voy a convencer, porque algunos me dicen, ya pasó la hora, ya, y yo, imperturbable, aunque sea paradas al lado del cordón de la vereda, la hora es la hora. Exacto. Sí, digamos, también nosotros tenemos el punto de gente que ya sabe, que ya conoce algo, que viene como a formalizar el tema del registro, y el principiante absoluto, o sea, aquel que pocas veces se ha subido un auto, o la experiencia en el auto no ha sido de lo mejor, por ese acompañante que nosotros llamamos cómplice, ¿no? Y el avanzado, que es para ya las personas que tienen miedo actuales a andar en una pendiente, a andar en una avenida con mucho tránsito, a una avenida rápida como es autopista, a estacionar, a no ponerse nerviosos cuando alguien está atrás esperando a que uno termine de estacionar. Digamos, en ese rango, cada uno, en el aprendizaje, cada aspirante, transita un pedacito de esa experiencia. O sea, el de no saber nada, el de saber algo, el de temer, pero insisto en esto, o el miedo a no saber qué espacio ocupa es como lo básico. Por eso algunas veces en los primeros ejercicios, en la primera o en la segunda clase, yo digo, bueno, acércate al cordón. Generalmente se acercan a 80 centímetros del cordón, porque lo que no pueden ver es ese espacio que es el acompañante. Es el espacio de una puerta casi, que es el lugar del acompañante. Y allí les hago bajar del auto, para que miren, porque no se dan cuenta por los espejos, cuál es la distancia. Y entonces después, si entendieron el espacio, les digo que se acomoden más cerca del cordón, que estacionen a 20 centímetros. Y si no lo logran, ayudo yo. Y después les vuelvo a hacer que se bajen del auto, para que entiendan que ese espacio del acompañante, que en ilusión está como arriba de la vereda, en realidad está a 20 centímetros. Esa ganancia espacial es lo que después les va a servir para entender a qué distancia pasan los otros autos al lado cuando están en una avenida. Hay que recrear ese espacio. El esquema
del cuerpo hace que nosotros vayamos un 24 de diciembre a un shopping y no nos choquemos con las otras personas, porque sabemos, porque tenemos en la estructura corporal esa medida de cuándo me voy a tocar con el otro, ¿no? En el auto eso hay que aprenderlo. Y una de las, perdón que interrumpa, porque nos quedan 5 minutos y quiero hacer una pregunta que nos llega mucho. Hay muchas mujeres, como bien ustedes dijeron, que tienen licencia, pero manejan quizás en la ciudad, pero no se animan a manejar en autopistas, sin ir a la ruta, ¿no? Y son muchas, nosotros hicimos muchos contenidos relacionados con eso, y este fantasma que se genera de la conducción en autopistas, rutas, etcétera. ¿Cuáles son los consejos que ustedes dan para este tipo de situaciones? Bueno, en principio... No, sí. En principio, creo que lo fundamental es leer los carteles de la autopista. A mí me dice un aviso que ya nos vamos, así que sí, a mí también. Es entender rápidamente, poner quinta, estar en la autopista y decir, lean los carteles. Bueno, pero me la van a pasar por encima. No, la experiencia es que a la derecha, por una autopista o una vía rápida, a la derecha no va a haber problemas. O sea que es una fantasía que el otro empuja, es la mirada del otro el que interfiere en entender por qué nos atemoriza una autopista o una vía rápida. Una vez que se entendió eso, es práctica. Es práctica, y es acompañar. Y es entender que el vértigo aparecerá y que lo bueno es decir, tengo miedo en esta situación, tengo miedo cuando me pasan los camiones, ahí se me acercan. Entonces, trabajar puntualmente cuál es el temor, el singular, el de esa persona. Y aportar que en lo general, lo más importante es mantenerse en un carril y leer muy bien los carteles. Porque esa anticipación, que es como la ganancia de la especie, si uno se anticipa el problema, va a tener tiempo para pensar qué tiene que hacer y resolver. Accionar, claro. Si no hay ese tiempo de anticipación, si no se entiende, si no se mira más allá de lo que es el auto, al metro, si no se mira el horizonte, por eso puntualmente digo lo de los carteles, si no se mira el horizonte, tampoco se va a entender cómo es que está uno en esa avenida rápida. Bueno, en base a todo lo que dijeron ustedes, me quedo, a ver, díganme si quieren sumar algo, como estos consejos desde parte de ustedes dos, con tanta experiencia y encima con tantas experiencias con mujeres, porque más allá que por supuesto dan clases a varones, tienen una alta experiencia en las mujeres, que yo siempre digo que una de las grandes ventajas es que las mujeres somos más vulnerables y contamos más lo que nos pasa, que está bueno, y también los varones tendrían que trabajar eso, y porque es algo muy lindo el tema de la vulnerabilidad. Entonces, como primer punto diría que siempre insistimos, manifestar el miedo cuando llamen a una escuela, y decir, quiero aprender, pero les quiero contar los miedos que me pasan. Ahí me sonó la alarma. El primer punto, manifestar. Segundo, cuando llegamos a la clase, ustedes hacen todo un trabajo de tranquilidad al volante. El tema de este doble comando, eso nos da mucha tranquilidad. Y también la primera charla que dan y de donde uno manifiesta los miedos y el tema del humor, de esta cuota de poner un poco de humor en una situación que nos da miedo. Después el tercer punto es el conocer el auto, saber cómo está formado, cómo, más allá de todos los elementos que componen el auto, de cómo son las distintas maniobras para evitar estas situaciones que uno tiene el fantasma de que le puede pasar. Y obviamente, cuarto punto es la práctica que nos va a dar el conocimiento para ir ganando la seguridad y, como siempre decimos, cuando nos sentimos seguras vamos ganando confianza personal y los miedos van desapareciendo. Exactamente. ¿Agregarían algo más? No, simplemente que nosotros estamos para enseñar
las personas cuando salgamos de esto que nos tiene aislados, seguro que se van a volcar a las calles. Más de una habrá pensado si hubiese sabido manejar en esta situación. Entonces, entender, ser consecuente con ese deseo y hacer el esfuerzo, porque no es nada más ni nada menos que enfrentarse al objeto que uno desea y ver cómo se corresponde después con la realidad, si es imaginaria, si es más de lo que pensábamos o de verdad habíamos exagerado en eso. Y que la práctica es todo. La práctica y la práctica con un acompañante cómplice. Cari. No aquel que aporte un consejo o que corrija amablemente. Tampoco es cuestión de no corregir, hay que corregir. Hay que corregir siempre. Los errores, pero siempre en una posición positiva para que se enfoque en mirar al horizonte. En el horizonte está que te abre caminos, algo maravilloso, maravilloso, transformador. Cari, vos cómo ves, siempre es lindo desde la experiencia de ustedes cómo llega una mujer, que a veces llegamos así, todas encorvadas. Esa es la parte más... ¿Y cómo salen las mujeres? Esa es la parte más linda de nuestro trabajo, cuando ver que saben que se superan, que se puede y que todos aprendemos en algún momento algo. Entonces, hay que transitar ese camino y después está el regalo, o sea, decir, acá estoy, esto lo podía hacer. Y a mí me pasó con mi autoescuela, cuando yo empecé y lo tenía como imaginario y después de un tiempo pude hacerlo, para mí me dio felicidad. Esa felicidad que hoy sienten ellos, cada vez que cada uno de nuestros alumnos le sacamos fotos, los abrazamos, nos contenemos el día del examen, hacemos una contención tan importante que es la parte más linda de nuestro trabajo. La verdad es que ver cómo se superaron y cómo superaron ese miedo es maravilloso. Ver que el otro pudo y lo pudo hacer porque nosotros le dimos esa mano importante y lo contuvimos, es para nosotros maravilloso. Ay, perdón, sí. perdón. No, todos nuestros instructores siempre me dicen, Cari, ¿cómo dio este? ¿Cómo dio aquel? ¿Cómo dio? Divino, ¿verdad? Y el agradecimiento de nuestros alumnos para con cada uno de nuestros instructores, ¿no? Es importante. Totalmente, es un trabajo en equipo. Sí, totalmente. Sí, tan en equipo que uno en el día del examen también se pone nervioso. Sí, a mí me duele la panza. También un trabajo personal, o sea, el haber aportado confianza para sacar ese registro, que a veces también es el cuco, ¿no? O sea, no solamente que esté alguien atrás mientras uno estaciona. Para eso es simplemente un tip. Pero el examen es único, todavía no se conoce, no se sabe. Se ha aprendido de todo, pero el examen no se conoce. Y ahí está la evaluación del otro, pensar que las cosas no van a ir bien. Y algo que siempre digo también, si por casualidad ese primer examen no sale bien, es porque no se conoció esa emoción, es porque no se conoció cómo la iban a tratar, cómo se iba a comportar, qué era lo que iba. Y en el 100% de los segundos exámenes es exitoso. O sea que también alentar a aquella persona que abandonó ya en otros años el intento porque reprobó el examen es un desafío. Yo siempre les digo que un tropezón no es caída. Y que de esa caída aprendemos, nos levantamos y tenemos que seguir. Cuando pasa, porque a nosotros nos pasa también, porque uno puede trabajar muy bien y con nosotros están bárbaros, pero el bloqueo del examen, antes el bloqueo del alumno, nosotros, claro, y instancia de aprendizaje. Y ahí es cuando le decimos, el examen es la última instancia. Exactamente, y ahí es cuando le decimos, un tropezón no es caída, te veo el próximo viernes, porque nosotros vamos los viernes, y lo volvemos a intentar. Vamos, practicamos lo que te fue mal y lo volvemos a hacerlo. Y tratar de que no le caiga a esa persona, porque a veces las frustraciones son bravas. ¿Viste? Que hay gente cuando pero bueno, tratar de que intente nuevamente y que siga, porque se puede, es importante. Sin duda, sin duda. Sí, totalmente. Nos encuentra a nosotras dispuestas a acompañarlos en el proceso
en el proceso llevándolos de la mano hasta en la última instancia, que será a veces el registro, a veces salir a la calle y llegar a la escuela, a la casa de los padres, a la casa de los amigos o donde fuera, lugar o al country, y que uno no suelta la mano, o sea que está siempre ahí. Sí, totalmente. Yo siempre digo, y para hacer un cierre, que creo que el proceso de aprender a manejar, a conducir, es un proceso también de autoconocimiento, porque una va superando sus propias limitaciones, y ahí otra vez hoy me falló el internet. Se te va a cortar, ¿eh? No, ya ahí cierro y... Que no sea limitante la conexión. No, y una de las cosas más lindas es que yo creo que en todo este proceso uno se transforma y después todo lo que ha logrado para aprender a sacar la licencia de conducir o disfrutar de estar al volante lo vas aplicando en otras cosas de tu vida. Totalmente. Entonces creo que ese es el trabajo más interesante y también para mujeres que lo hacen de más grande, ellas rejuvenecen, porque lo vi en un montón de casos, y dicen, no, pará, si yo logré aprender a conducir y aprender a conducir de forma segura, porque eso es algo que ambas, ustedes dos trabajan, de ser conductoras responsables, y es el gran desafío que estamos trabajando para cuando volvamos a las calles, y poder disminuir todos los incidentes que hay de tránsito, que es otra pandemia, que no es para hablar en la temática de miedo al volante, pero sí para ser conscientes no lo de mencionamos, pero está. Pero está, y tenemos que ser, y depende de nosotras. Entonces, es un trabajo que también ustedes hacen muy bien desde las escuelas, de que la persona que va a sacar la licencia, sumar una conductora responsable, porque me imagino que si ustedes trabajan mucho el tema de las leyes, y el gran problema que tenemos es que hay determinadas leyes que no se cumplen. Entonces eso es un trabajo muy importante que hacen ustedes desde la escuela, que se los agradezco, porque es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos, y no solo el Estado, desde lo individual, desde lo privado, desde el aporte que cada una puede dar a cuidarnos en las calles, que hoy lo estamos haciendo en nuestras casas, pero tenemos que seguir haciéndolo en las calles. Así que nada, yo les agradezco porque ustedes transforman la vida de mujeres. Yo siempre digo, de Mujeres al Volante no es una escuela de manejo, y todo el tiempo nos preguntan, nos dan clases, el horario, esto, lo otro, y yo paso a las especialistas. Y nada, y más allá de la motivación que podemos hacer nosotros desde Mujeres al Volante, ustedes terminan transformando este deseo. Y obviamente la mujer que hace todo un trabajo de esfuerzo, porque esto no se logra sin esfuerzo. Así que nada, yo en nombre de todas las mujeres que han sacado la licencia de conducir con ustedes, les agradezco enormemente porque ayudan a la causa de lograr que más mujeres estén al volante de forma segura. Bueno, muchas gracias a vos también, Luli, a Mujeres al Volante, porque nos ha permitido, o sea, hacernos visibles, para que sigamos en esta tarea, en que nos cuidemos adentro ahora y después en las calles, y que las calles sean no un lugar hostil, sino un lugar de intercambio como cualquier otro intercambio, una negociación como cualquier otra negociación, y sobre todo solidaridad. Muchísimas gracias, Vilma. Yo también te agradezco mucho hacerme partícipe de Mujeres al Volante, y coincido totalmente con Vilma con el tema de las calles, que está hostil, la sociedad está complicada, por eso con esto de sacarle el miedo a la gente de salir, que no va a haber problema. Siempre tenés que hacer las cosas como corresponde. Y está muy bueno, la verdad que me encanta Mujeres al Volante. Muchas gracias. Bueno, sigan cuidándose, pido disculpas por las fallas en conexión, pero es la vida misma, y lo importante es que las ganas sean más fuertes que estas fallas, y esto aplica todo en la vida. Sí, hay que seguir intentándolo. Obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Beso para las dos.